Bueno, pues aquí todavía no he abierto yo mi boca para hablar en este local, hace ya 2 meses por lo menos. Así que qué buena fiesta tenemos esta mañana, ¿verdad? ¿No se oye bien? Hola, hola. ¿Se puede? Ahora sí, ¿verdad? Vale. Estaba diciendo que tenemos una fiesta porque saber que han nacido algunos niños y algunas niñas en todo este tiempo que hemos estado de pandemia, ¿no? Pues ha sido una alegría, pero también es verdad que no ha habido oportunidad de hacer como normalmente solemos hacer. La presentación, cuando un niño nace, pues los padres lo traen delante de la iglesia y delante del Señor para bendecirle, pedirle al Señor su bendición sobre los papás y también sobre el niño. Ahora, esto no tiene nada que ver una ceremonia obligada, como en el caso del bautismo dentro de la religión católica o también algunas confesiones protestantes que bautizan a los niños, ¿no? Nosotros creemos que los niños deben ser educados en la disciplina, en la enseñanza del Señor, pero no les bautizamos. Y cuando llega el momento en que ellos entienden y deciden seguir al Señor, pues entonces ellos lo solicitan y son bautizados. Así que lo que hacemos no tiene que ver precisamente con una ceremonia de carácter obligado. Entonces, al haber tenido nacimiento, es lógico que los presentemos en familia y que pensemos en todo lo que cuesta en formar una familia. Y no lo digo en el sentido de que nazcan varios hijos e hijas, sino en formarla en todos los sentidos. Una cosa es criar hijos, darle de comer, vestirlos y todo eso, y otra cosa es formarlos en todos los sentidos. En formarla conforme dice la palabra de Dios y nos enseña asumiendo los principios y valores cristianos e incorporarlos tanto en el matrimonio, en los padres y en relación con los hijos. Y mucho más en estos tiempos en los cuales vemos tantas familias desestructuradas, llenas de conflictos y en muchos casos rotas. Pero además en estos tiempos en los cuales la familia, basada en principios cristianos, está siendo atacada por todos los flancos con la finalidad de desdibujar el modelo de Dios que Dios nos dejó en su palabra. Sin embargo, por mucha importancia que se le quiera dar a otros modelos de familia, que los hay, jamás podrán ocupar el relevante lugar que siempre ha ocupado y ocupará el modelo divino para la familia que se encuentra en la Sagrada Escritura desde Génesis en los primeros capítulos, capítulo 1 y 2 concretamente. Entonces el título de esta exposición podría ser Familias sólidas o construyendo familias sólidas y estables. Y esto puede sonar a chino en bastantes oídos, sobre todo si consideramos que, como dijo el sociólogo Zygmunt Bauman, vivimos en lo que él llamó la sociedad líquida, en la cual nada permanece mucho tiempo. La sociedad líquida, dicho sociólogo la definió como el estado de permanente incertidumbre. Todo es susceptible de cambio y los cambios son rápidos. El individuo es consumista e hiperindividualista. El tiempo en el cual compra y consume y está buscando adquirir nuevamente la nueva versión del producto es muy breve, cada vez más breve. Y así pues ni el matrimonio, ni las familias, ni los principios morales y éticos, todo se diluye. Lo importante es sentirse bien con uno mismo. Da igual todo lo demás.
Sin embargo, los resultados son contrarios a lo que siempre se está buscando y buscando y buscando y nunca se encuentra. Esa dinámica de la llamada sociedad líquida provoca cada vez más incertidumbre, más ansiedad, más insatisfacción y más infelicidad. Y las familias lo sufren hasta el resquebrajamiento más dramático y a veces incluso trágico, como también vemos en algunas ocasiones. Entonces, es conveniente pensar cuáles son o cuál es el elemento esencial de una familia estable. Y aquí no tenemos más remedio que mencionar que el elemento esencial es la palabra de Dios, garante de la estabilidad en principio del matrimonio, antes que se forme la familia y durante y cuando ya la familia está formada. Siempre es la palabra de Dios la garante de la estabilidad del matrimonio. Para que haya estabilidad en la familia tiene que haberla primeramente en el matrimonio. Y para que un matrimonio sea estable es necesario que el matrimonio asuma primero el principal elemento que le dará solidez: la palabra de Dios. Fue Jesús, y esto lo vamos a ver, no ahora, lo vamos a ver, quiere decir, en la Sagrada Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, pero acaba en gran ruina. Y eso es lo que vemos en matrimonios que acaban y en familias en gran ruina porque no tienen una base sólida, no tienen un fundamento sólido que los sostenga, el matrimonio y la familia. Pero la palabra que fue dada para vida, y podíamos enfocarlo desde el punto positivo, y a mí me gustaría señalar algún elemento negativo para que lo tengamos en cuenta y para que no incurramos en ese tipo de comportamientos que pueden traer ruina incluso a un matrimonio y a una familia cristiana. Porque la palabra de Dios fue dada para vida, pero mal comprendida y mal usada ha hecho que aún los matrimonios cristianos no sean lo que debían haber sido. La mala interpretación de algunos pasajes han hecho de determinadas esposas, concretamente, personas infelices por insatisfechas al no poder desarrollarse como tendrían que haberlo hecho. Y eso porque sus maridos no se lo han permitido. El contexto en el cual los apóstoles escribieron, principalmente el apóstol Pablo, es un contexto de la sociedad política y social grecorromana. Y dice, en relación al matrimonio, dice, el hombre común del mundo del siglo I veía a su esposa como algo más que una posesión necesaria en su vida. Se esperaba que ella se rindiese incondicionalmente a la voluntad de él para satisfacer sus placeres, quedarse en la casa y criar a sus hijos, mientras él se movía en los círculos de la sociedad, con algunas damas de encantos físicos e intelectuales a quienes había escogido como sus auténticas compañeras. Interesante, ¿verdad? Pero además tenemos que tener en cuenta también el contexto político, porque el Imperio Romano tenía unas disposiciones en las cuales las instituciones tenían que ser respetadas, de tal manera que cuando veían algún movimiento en contra de estas instituciones, la familia concretamente, en relación con la esclavitud también, y en relación con otras instituciones, si había un movimiento no había ningún tipo de contemplación ni de misericordia, quiere decir que lo exterminaban. Podía costar no solamente la prisión, sino también la vida. Y es en ese contexto donde el apóstol Pablo escribe sus cartas a las iglesias, a los creyentes,
que se mueven en un contexto muy difícil. Él no podía hablar abiertamente de que la mujer no tendría por qué soportar esto ni soportar lo otro. No, lo hace de otra manera. Y entonces dice en la epístola a los Efesios, concretamente capítulo 5, versículo 23, que el marido es la cabeza de la mujer y la mujer es su cuerpo. Y dice que como cabeza no dice que debe gobernarla, mandarla, sino que debe amarla como Cristo amó a la iglesia. O sea que no habla en contra de la estructura, pero sí la trasciende. De tal manera que esa estructura en la cual él es cabeza y ella tiene que estar sujeta a su marido, esa estructura debe ser llena, de alguna manera gobernada, administrada con amor, en el amor, sobre la base del amor. Ese amor que luego él define en 1 Corintios capítulo 13, donde dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor dice todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor. Y eso es lo que está enseñando a los maridos. Y me acuerdo de las palabras del Señor Jesús cuando 2 de sus discípulos le dicen: Señor, permite que en el reino de los cielos uno nos sentemos a tu derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dice: vosotros no sabéis lo que pedís. Dice: los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente, los gobiernan como ellos quieren. Viene a decir más o menos eso. Dice: pero entre vosotros no será así. Porque el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. El que quiera ser el primero, pues será como el siervo de todos. Y eso es precisamente el principio que debe regir en el matrimonio. Porque cuando dice el apóstol Pablo que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, pues Cristo amó a la iglesia dando su vida por ella, como dice, poniéndose el delantal, cogiendo una toalla, cogiendo un lebrillo, llenándolo de agua y lavándole los pies. ¿Qué te parece, marido? Sin embargo, por siglos los enseñadores de la Biblia, muchos pensaron que como la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, que ellos podían decidir en todo y por todo por ellas. Y así no las dejaron respirar. Desde el punto de vista, no solamente en el hogar, sino desde el punto de vista jurídico y en todos los aspectos. Ahora estamos viviendo otra cosa, sí, ya lo sé. Y ahora muchas se están yendo al otro extremo, de tal manera que están trayendo odio. Hola David, no te había dicho nada. Viene de haber estado en una misión militar. Entonces, hermanos, por una mala interpretación de este pasaje, pues no le han dejado respirar, no le han dejado desarrollarse, no le han dejado que sean lo que podrían haber sido, pero que no llegaron a serlo porque se interpretó mal este pasaje y otros pasajes. La mujer en la casa con los hijos y nada más, ¿no? Y digo que estamos ahora en otra cosa, pero esa cosa a mí no me gusta porque tampoco lo vemos en la Sagrada Escritura, ¿no? En vez de verdaderos cabezas, cabeza que la palabra cabeza en el Nuevo Testamento, ahí en ese pasaje, es en griego kefale o kefalé, y tiene dos significados, uno es jefe y el otro es fuente. Y el contexto nos muestra que se refiere más a fuente que a jefe. De hecho, John Stott, gran erudito, comentarista bíblico, que ya falleció hace algunos años, dice, en ese pasaje Pablo no está hablando de jefe que manda, que ordena, sino de amor y de servicio. Fuente, ¿por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo, dice, del barro de la tierra, pero cuando crea a la mujer, la crea de una parte de Adán. Y en ese sentido Adán es fuente, la mujer procede
de Adán, como también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, dice que la mujer procede del hombre, y dice, y después todos los hombres y mujeres, y todos los hombres procedemos de mujeres. Por tanto, todo viene de Dios, y no es el uno sin el otro, sino que tiene que haber una dependencia, una interdependencia, una relación el uno con el otro, pero sobre la base no de aquí ordeno y mando, que yo por mi edad sé lo que significaba aquello de que aquí no se podía hablar, la mujer no podía decir lo que quisiera en ese sentido, ¿no? Entonces eso ha traído muchos problemas en los matrimonios y muchas mujeres han vivido calladas durante años porque no querían traicionar también la intimidad de sus matrimonios ni tampoco poner de manifiesto su propia insatisfacción y frustración. Y eso tenemos que decirlo, incluidas las iglesias evangélicas y protestantes, porque esto forma parte cultural no solamente de la Iglesia Católica, sino también en el pueblo protestante, por la interpretación de ciertos pasajes de la Biblia que no han sido bien interpretados. Entonces, permitidme expresar lo que pienso al respecto. Creo que en el matrimonio, en vez de enfatizar la estructura, de la cual se podría hablar largo y tendido, pero en otra ocasión, lo que se debe de enfatizar es el compañerismo basado en el amor, el respeto y el reconocimiento. Y eso dará solidez al matrimonio. Pero el compañerismo basado en el amor, el respeto y el reconocimiento, porque sin estos elementos no será posible edificar un matrimonio y la familia que podría construirse después. Entonces, el tema de la estructura carecerá de la importancia que se le ha dado y se le da en tantos lugares y culturas. ¿Por qué? Pues porque se puede ver el asunto desde otro punto de vista. El compañerismo que tiene en cuenta que somos diferentes desde el punto de vista físico y biológico. Eso no se puede cambiar, aunque hoy muchos pues quieren y muchas parece que tienen toda la intención de cambiarlo, pero no se puede cambiar. El hombre es hombre y la mujer es la mujer. Después tú puedes decir que yo me siento así, yo me siento así, pero eso no viene a cuento de lo que estamos queriendo decir. Pero también somos diferentes en relación con las facultades y capacidades que cada uno tiene. Y allí donde somos diferentes, allí nos complementamos. No se trata de que el hombre es el que toma la iniciativa siempre. Si eso es así es porque ha sido cultural y porque se ha creído superior a la mujer. No se trata de eso. Eso si lo hace el hombre siempre es más que sospechoso. Yo reconozco que mi mujer tiene aptitudes que yo no tengo. Y en la medida que lo veo y lo reconozco, no tengo inconveniente en que ella tome la iniciativa. ¿Dónde está el problema? Ahora, pero eso tampoco debe de hacerlo el varón. Hay varones que son un desastre en la administración del dinero, pero no quieren soltar esa responsabilidad y dejarlo en manos de su esposa, que seguramente tiene mucha más sabiduría y más dominio propio y se organizan mejor. No quieren soltar esa responsabilidad porque así no podrán tener la libertad de gastar algún dinerillo a espaldas de la esposa. Esto se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Y al revés también podría ser, ¿verdad? El compañerismo exige que haya una consideración mutua y respeto el uno por el otro. Un matrimonio que basa su relación en la estructura y no en el compañerismo. Cuando hablo de estructura es que el varón es el que está arriba, la mujer debajo, ¿no?
No. Y no en el respeto mutuo, está condenado a fracasar, a vivir de forma infeliz y dando una cara hacia afuera que no es la real. No importa que vayan a los cultos o a misa o a donde sea, se presenten en sociedad. Están dando una cara, pero no es real. Tenemos, por ejemplo, el caso de Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y esto que se dice tan poco, sin embargo, a buenos entendedores, como suele decirse, con pocas palabras basta. Que quiere decir que con poco a veces se está diciendo mucho. Cuando este matrimonio fue conocido por el apóstol Pablo y por su equipo, entonces se presentó, dice, entonces conocieron a un matrimonio, Aquila y Priscila, porque el protocolo en aquel contexto exigía que se mencionara siempre al varón, fulanito y menganita, fulanito y su señora, tal, ¿no? Pero sin embargo, cuando seguimos leyendo, una vez que se le conoce un poco más, se dan cuenta de que Priscila es la que toma la iniciativa. Priscila es la que lleva la voz cantante, por así decirlo. Y a la hora en la cual tienen que tomar a un varón, a un hombre como era Apolos, conocedor de la Escritura y un gran predicador, le vieron que le faltaba conocimiento acerca del Evangelio. Y dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron, lo pusieron al día acerca del Evangelio. Y se dice no Aquila y Priscila, sino Priscila y Aquila. Y luego en otra ocasión, en la Epístola a los Romanos, capítulo 16, en los 2 primeros versículos dice, saludad a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Nuevamente se menciona, ¿por qué? Porque esa mujer tenía cierto liderazgo, pero en vez de apagarlo y en vez de decirlo, quítate tú y que hable tu marido. No, Priscila y Aquila. Y eso lo vemos en todas las comunidades, en todas las iglesias. Podemos mencionar, siempre lo he dicho algunas veces y lo vuelvo a repetir, fulanito y menganita, fulanito y menganita. Y cuando llegamos a otro matrimonio decimos menganita y fulanito. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esa mujer la conocemos, esa esposa la conocemos como una persona que toma la iniciativa, que va adelante, que tiene cierto liderazgo. Y él no, y eso no está mal. Eso no es malo, eso es que son diferentes. Y tenemos que reconocer esa diferencia y el esposo tiene que reconocer esa diferencia. Y no pasa nada porque ella tenga ese liderazgo. Pero ¿qué ha pasado en la sociedad de atrás hoy día en algunas congregaciones? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que ahí lo que pasa es que ella lleva los pantalones, ¿sabes? Ella es la que maneja y se ha hecho un daño terrible. Terrible porque se ha defenestrado a esa mujer que Dios le ha dado facultades, que le ha dado dones. Se habla mal de ella porque toma la iniciativa, porque tiene cierto liderazgo en el matrimonio y en la iglesia. Y se ha denigrado también la persona de su marido, que es diferente sencillamente, que no tiene los dones que tiene y las capacidades que tiene su esposa. Y eso hay que reconocerlo y respetarlo. Porque con estas indicaciones menores, pero que son tan importantes en un contexto donde el varón tomaba la iniciativa, el Espíritu Santo nos estaba indicando ya desde hace siglos que no hay problema en el matrimonio porque la mujer lleve la iniciativa. Si la toma es porque tiene dotes de liderazgo que su esposo no tiene. Pero claro, muchos maridos llevados por aquel pasaje que dice el hombre es cabeza de la mujer, porque siempre quiere tomar la iniciativa, la delantera, y muchas veces mete la pata. Y luego tiene que su esposa decirle, niño, no tenías que haber hecho esto, niño, tiene más sabiduría que él. Y él lo que tiene que hacer es decir, oye, mira, me relego y tú tomas la iniciativa en esto, administración de dinero, esto, lo otro, incluso en ir en representación a arreglar cierta documentación que es necesaria para
para la buena marcha del negocio matrimonial. Pero cuando se piensa lo contrario, como digo, se hace mucho daño. Y yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana. Si una mujer ha sobresalido porque tenía esa capacidad, pues ya he dicho antes lo que se ha dicho de ella. Y vuelvo a repetir lo que decía John Stott acerca del pasaje paulino, donde dice el marido es cabeza de la mujer, y pensando en que fuente, en este sentido, la mujer procede del varón, en este sentido, ¿no? Ese pasaje no lo relaciona con el mandar y gobernar, sino con el amor y con el servicio hacia su esposa. Por tanto, si ha de haber estabilidad en el matrimonio, será sobre la base del amor, el reconocimiento de las diferencias, el respeto y el compañerismo mutuos. Y luego, pues también es necesario tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios en relación a la educación de los hijos. Efectivamente, si hay algunas normas para la educación de los hijos, las tenemos en la palabra de Dios, de donde los padres y madres, el padre y la madre, ambos tienen la responsabilidad en relación con el tema de la educación. Pero aquí también ha pasado como con el matrimonio. Se ha tomado al pie de la letra algunos pasajes de la Biblia sin tener en cuenta el contexto cultural de las Escrituras. Y se ha querido aplicar sin consideración, causando verdadero daño a los hijos. Y generalmente en esto los cristianos evangélicos han echado mano del Antiguo Testamento casi más que del Nuevo Testamento, seguramente porque pensaban que en el Nuevo Testamento no había suficiente enseñanza al respecto. Pero en mi opinión hay suficiente enseñanza para la educación de los hijos en el Nuevo Testamento. Y sobre todo mirando el espíritu de Jesús y su comportamiento con los niños. No me imagino a Jesús siendo desconsiderado con los niños, hablando mal a los niños, ni siquiera los niños tuvieran un mal comportamiento, y mucho menos aplicando la disciplina del castigo físico. Él los acercaba a sí mismo, los abrazaba, los tocaba, ponía sus manos sobre ellos, los bendecía, los ponía como ejemplo a los mayores. Si no hacéis, de cierto os digo, si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo, siendo judío, habiendo sido un rabino judío y conociendo el Antiguo Testamento, no echa mano del Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento cuando habla de los niños, de los hijos y de las hijas. Él dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, le dice, versículo 3 y 4, dice a los hijos que tienen que ser hijos, obedeced a vuestros padres. Y eso implicaba respeto, dice, porque este es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hay en Proverbios un versículo que es tremendo, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Eso es tremendo, ¿no? Cuando un hijo maldice a su padre y a su madre no bendice, muy degenerada tiene que estar esa generación para que eso ocurra. Entonces podemos tener asegurado el fracaso de toda una sociedad, y posiblemente eso habla mucho de la sociedad, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nada de lo que dice en otros lugares del Antiguo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía bien cómo se debía tratar a los hijos en la cultura grecorromana. Porque si aquí hemos leído antes un pasajito breve en relación a la mujer, fijaos lo que se dice del contexto en relación con los hijos. El niño se consideraba con demasiada ligereza en el mundo del siglo I. Al infante se le creía totalmente sin derecho. A los padres se les permitía destruir a un recién nacido. Léase hoy día aborto.
antes de nacer y después de muchos meses. A los padres se les permitía destruir a un recién nacido o arrojarlo a la calle para que muriese expuesto a la intemperie o fuese recogido por un transeúnte ocasional y convertirlo en esclavo. El hijo era propiedad mueble del padre y podía ser vendido por éste como esclavo. No obstante, es muy probable que la sensibilidad humana de la sociedad y los naturales impulsos del amor paternal impidiesen el ejercicio muy frecuente de tales prerrogativas. No obstante, yo leí en cierta ocasión que las alcantarillas de Roma estaban llenas de fetos de niños recién nacidos. Dice, pero está fuera de toda posible duda que hubo demasiados ejemplos de este desnaturalizado trato a los hijos. Y en ese contexto, porque hay un contexto en el cual los hijos sufrían de parte de los padres, si eran capaces de hacer todo eso, ¿qué no harían en relación con la educación? Que muchas veces no la llevaban ellos directamente, sino que la ponían en manos de los esclavos. Y los esclavos eran personas amargadas y personas que escondían mucho en su corazón, y entonces enseñaban a los hijos los trucos y todo tipo de corrupciones. Entonces los niños estaban llenos de ira por todo lo que recibían, dentro y fuera de la casa. Y Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, aquí cuando hablas de disciplina, en nuestro contexto, los que tenemos cierta edad, siempre se piensa en la disciplina del castigo y en la disciplina del palo. Eso tanto en la cultura católica como en la cultura también protestante, basada en la interpretación y aplicación de algunos pasajes bíblicos, al igual que con el matrimonio, y que muchos deberían de considerar aún hoy día, aunque hoy día los padres y las madres se guardan muy mucho de todo esto, porque el maltratar a los niños, el castigar a los niños con castigo físico, se considera un delito. Entonces, ¿qué duda cabe que lo primero en la educación era la enseñanza de la Torá en los hogares judíos, luego en las escuelas rabínicas y luego en la sinagoga? Pero a la hora de educar a los niños, en el libro de Proverbios, aparece aquel instrumento disciplinado que era la vara. La vara. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Palabra de Dios. No rehuses castigar al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. Entonces, llevados por el literalismo bíblico que no tiene en cuenta el contexto cultural de aquel tiempo y el nuestro propio, se han aplicado estos versículos sin sabiduría alguna y se ha hecho más daño que bien, pero se ha hecho cultura. Mis padres nos criaron y eran católicos de cultura, y otras muchísimas familias que yo he conocido de cultura, pero en esa cultura estaba muy arraigado esta disciplina. De ahí que salió este dicho, esta frase de la letra con sangre entra, y no solamente en la educación en relación con lo que había que aprender en el colegio, que nos hemos llevado bastantes correcciones de este tipo, ¿no? Pero en los hogares la educación era a base, en muchos hogares, era a base de castigo físico. Entonces esto llevado al extremo en nuestra cultura, llevó no solamente a este dicho, a la letra con sangre entra, sino también, como dije, a base de palos y de malas palabras. Pero esto era más destructivo que otra cosa. Y lo que quiero decir es que si la Biblia dice algo en un contexto dado, aprovecho para decir, eso hay que analizarlo dentro de ese contexto, porque cabe la posibilidad de que lo que se diga tenga sentido dentro del contexto donde se dice, pero sacado de ese contexto no tenga la misma aplicación. Desde hace ya décadas, la ciencia de la educación ha demostrado que para educar no es necesario maltratar, y eso lo hemos visto en la televisión con un par de programas. ¿Recordáis aquel programa de la Gran Nani?
Se presentaba en una casa a solicitud, supongo, no recuerdo si de los padres. Tenemos un caso aquí problemático a un adolescente, que era terrible en sus palabras, en su actitud, en su comportamiento. ¿Y cuáles eran los resultados después de que la nani, la gran nani, pues aplicara ciertos principios? Resultados buenos, resultados positivos. El problema es que los padres no sabían cómo educar a sus hijos, y hoy día pasa exactamente igual. El otro programa, en vez de la gran nani, era, no sé cómo se llamaba, si era el gran hermano, llegaba uno, el hermano mayor llegaba al hogar y efectivamente se encontraba también con otros casos increíbles, ¿no? Y sin embargo él, después de aplicar la disciplina como debe ser aplicada, pues tenía resultados muy positivos. ¿Qué nos ha pasado a los cristianos? Pues nos ha pasado que hemos interpretado literalmente y aplicado literalmente lo que hemos leído. Pero es interesante que mientras se interpreta y se aplican unos versículos, no se aplican otros. Yo podría leeros el Salmo 137 de uno que hace una oración y lanza unas imprecaciones que desea, le pide a Dios que castigue a los hijos de Babilonia o a los babilonios de la manera que ellos castigaron al pueblo de Israel, cogiendo a los niños de los pies. Y bueno, es una cosa muy terrible, ¿no? Y decimos, ahí está. Es un salmo, es inspirado, el autor estaba inspirado, pero porque estuviera inspirado nosotros vamos a desear o aplicar esa escritura en nuestro tiempo conforme a lo que él está pidiendo. No, efectivamente no tenemos por qué hacerlo así. Otra disposición en la ley mosaica era que si un hijo en Israel era blasfemo, rebelde, y no se hacía carrera de él, como hemos escuchado algunas veces de un fulanito, un menganito, dice, los padres tenían la obligación de traerlo a la plaza del pueblo, denunciarlo delante de los ancianos y matarlo. Vamos a aplicar eso ahora, eso no aparece en el Nuevo Testamento y no nos imaginamos al Señor Jesús aplicando ese tipo y otro tipo de disciplinas. Entonces, vamos concluyendo diciendo que en la educación se hace necesario enseñar las palabras de Jesús, la historia sagrada, con la finalidad de que los niños aprendan y se formen como cristianos. Y aquí sí hay un principio extraordinario en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 a 7. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Uy, pero qué pesados estos padres, ¿no? Lo que quiere decir Dios a través del autor es que la palabra de Dios debe llenar la mente y el corazón y debe formar parte de nuestra vida de tal manera que sea la que nos gobierne, la que nos edifique, porque en un momento determinado no solamente nos va a enseñar a través de sus exhortaciones por vía de los ejemplos buenos y de los ejemplos malos, sino que también nos va a servir a través de sus promesas para consolarnos, para animarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Porque Dios tiene mandamientos, pero tiene también promesas para nosotros. Y cuando lo pasamos mal, miramos como la palabra de Dios está aquí, la hemos interiorizado en nosotros desde pequeñitos, y hablo ahora de los hijos, de los niños y de las niñas, pues ellos se acordarán y dirán, Señor, ayúdame, acudirán al Señor en busca de la ayuda que necesitan. Y de esa manera no nos vamos a diluir ni como matrimonio, ni como familia, ni los niños no se van a diluir en esta sociedad líquida. Porque los niños cuando van al colegio van a oír enseñanzas que no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y van a oír han llegado nuestros niños a casa y han dicho,
mamá, hoy han dicho, papá, hoy han dicho esto. ¿Verdad que eso no es así? ¿Que eso no lo enseña la palabra de Dios? No, hijo, no es así. Y allí encuentran confirmación, afirmación. Y por mucho que allí oigan y digan y vean, ellos estarán firmes en lo que Dios enseña. Eso, primero en el hogar, pero también en la comunidad cristiana. Porque mientras estamos aquí, yo estoy hablando aquí, ahí arriba hay unas escuelas dominicales donde están los niños y están recibiendo de la palabra, acorde con su edad, las enseñanzas que pueden ellos digerir. Y como decía el otro día, otro domingo, no sé si fue Rosana, dice, ya con 40 largos, decía, nos acordamos cuando éramos pequeñitos y cuando Mari Carmen Segorbe y tal, y la otra, nos enseñaban la palabra, no solamente en el hogar, pero también en la comunidad cristiana. Porque si los padres no educan a sus hijos, lo educarán en el colegio y absorberán todo cuanto ven y oyen en el mismo y en la calle y en la televisión y a través de los móviles que tanta información dan, y si no se controlan, pues ya sabemos lo que pueden aportar. Luego se hace del todo necesario que se le asignen en casa responsabilidades. Mucho del machismo que se ve, que se ha visto y que se ve hasta el día de hoy es porque en los hogares, las mamás y los papás, sobre todo las mamás que han sido las que más han estado, no le han enseñado a los niños y a las niñas esa no diferencia a la hora de tomar responsabilidades. Si ponen cosas por en medio, tienen que recogerlas. Si la ropa se la quitan, tienen que saber dónde depositarla. Si cuando se levantan desde pequeñitos, tienen que aprender a hacer su cama y no dejarlo todo para otros. Y cuando van al servicio, tienen que enseñarle esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Porque da verdadero asco cuando entra en un establecimiento público como Mercadona o como cualquier sitio y sale una persona, en este caso no es una mujer, es un hombre, y da asco. Digo, ¿esto lo hace en su casa? Pues si lo hace en su casa, la que lo limpia es su esposa. Y tendrá que estar hasta el pelo. Y si eso es lo que enseña a los niños por la vía del ejemplo, no que digan, tú lo haces así, ¿no? Por la vía del ejemplo, pues dará asco del comportamiento de esos ciudadanos futuros. Entonces hay una gran responsabilidad aquí en relación con... Yo ya soy mayor, nosotros ya lo hemos criado, con los padres y con las madres. Y luego se hace del todo necesario también que no se le diga sí a todo lo que ellos quieren, pero que tampoco se les niegue todo. A veces hay que imponer disciplina que va más allá de la exhortación y la amonestación, y hay que imponer algún tipo de castigo, pero nunca físico. Creo que el apóstol Pablo quería decir mucho con eso de no provoquéis a ira a vuestros hijos. Se provoca ira a los hijos cuando se les trata de forma injusta, abusiva y sin cariño, sin afecto, sin confianza, sin reconocimiento y sin respeto. Y cuando la ira se introduce en un niño o una niña, le puede acompañar el resto de los días. Y sé lo que digo por experiencia. Y si no hubiera sido por el Señor, el Señor que me liberó de todo eso. Y finalmente los hijos y las hijas, una vez mayores, siempre van a apreciar más el cariño y el respeto puesto en el ejercicio de la educación para con ellos que la disciplina férrea carente de todo aquello. Alguna vez he oído a mi Rosana decirle a su madre, mamá, ahora te entiendo, ¿cuánto has tenido que soportarnos a los 5, a los 4 primeros? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta? Pero si hubiera sido otra cosa, no diría nada, se callaría. Lo sufriría y a lo mejor repetiría los mismos modelos en su casa. Pero afortunadamente y por la gracia de Dios no fue así. Amén. Que el Señor os bendiga.